Bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 31 al 42 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Entonces Jesús les dijo: Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieron estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esa gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: Tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Amén. El tema que voy a tratar es el alimento físico y espiritual. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor, por este momento que nos permites compartir como congregación, para darte toda la honra, la gloria, la alabanza que tú te mereces, Señor, por tu infinita misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Permíteme, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu tú me utilices para que yo pueda dar este mensaje de parte tuya a todas aquellas personas que tienen hambre y sed de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, voy a tratar el tema del alimento físico y espiritual, y como título le puse el sustento vital. Nuestra preocupación por alimentarnos físicamente es normal, ya que pues nuestro cuerpo lo exige para poder realizar nuestras funciones vitales diarias. Pero desafortunadamente descuidamos nuestro alimento espiritual, no le prestamos la atención necesaria que merece, debido a que Satanás ha dispersado muchas tinieblas sobre el mundo. Entonces las personas han descuidado alimentar su mente, su corazón, su espíritu, de donde emanan los sentimientos. Una persona que no mantiene lleno su espíritu tiende a descuidar muchos aspectos en su vida, tanto su salud física, ya que pues se alimenta muy mal, su salud mental,
porque mantienen viendo, oyendo, leyendo cosas que no aportan nada bueno para nuestra formación de carácter. Tanto el alimento espiritual como el alimento físico van unidos, van de la mano, pero en la vida de un creyente debe predominar más que todo el alimento espiritual. Así que, hermanos, como primer punto, vamos a tratar qué es el alimento espiritual. De nuestro texto base, capítulo 6, tomé el versículo 37, que dice: Jesús les dijo, denles ustedes de comer. En este pasaje, el Señor Jesucristo no solo se limitó a ver la necesidad del alimento sólido en el hombre, sino también la necesidad de que ellos debían ser guiados, conducidos, o sea, necesidad de alimento espiritual. Tenemos este pensamiento: así como nuestro cuerpo pide comida sólida, que es manifestado, el alma también pide alimento divino, pero de una manera silenciosa. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 de la Reina Valera del 60, dice así: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El trabajador, el deportista, el soldado, en fin, todos necesitamos alimentarnos físicamente para tener fuerzas, para realizar nuestras actividades diarias. De la misma manera, nuestro espíritu necesita alimentarse espiritualmente para mantenerse fuerte y firme ante los ataques de Satanás. Este alimento espiritual es la palabra del Señor. Es comparada como el pan, el alimento universal que se consume en la mayoría de los países. Es un alimento inclusive que cuando va uno a visitar a alguien, lo lleva para compartir con las otras personas a las que uno va a visitar. Al empezar a consumir este alimento, empieza a surgir en nosotros como una ansiedad, como un anhelo de querer más y más y más de ese alimento. Es a lo que le llamamos necesidad de alimento espiritual. Nosotros podemos recibir la palabra por medio de aparatos tecnológicos, por medio de folletos, por parte de los predicadores que nos la explican. Pero nada de esto va a sustituir las Sagradas Escrituras. Es decir, que nosotros tenemos que leerla, escudriñarla, empaparnos, conocer a Dios por medio de ella, alimentarnos para recibir fortaleza y fuerza. Otro texto que apoya la palabra de comer alimento espiritual lo encontramos en Jeremías capítulo 15, versículo 16, parte A de la Reina Valera del 60, que dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Cuando se dice yo las comí,
se habla literalmente. En este caso es leer, escudriñar. Al hacer esto, en nuestro corazón empezamos a sentir un gran gozo, una gran alegría, y nos vamos despojando de ese peso, de esa amargura, de esa tristeza, de ese dolor que cargábamos a cuestas. Entonces, la palabra nos va alimentando y nos va fortaleciendo. Como segundo punto, tenemos por qué es tan importante este alimento. De nuestro texto base, capítulo 6, versículo 40, parte B y C, dice: luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. En este pasaje podemos comprender dos aspectos muy importantes. El primero es que solo nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de alimentar tanto físicamente como espiritualmente multitud de personas. Y como segundo aspecto, el partimiento del pan, no solo en este pasaje, este texto base que escogí, sino también en el texto de la última cena, da lugar para que los discípulos hayan recibido poder del Espíritu Santo para hablar sin temor, con valor y autoridad, la palabra de Dios. Pensamiento. El alimento espiritual es muy importante porque nos da poder, fuerza para vencer el pecado. Su llenura nos satisface, nos impulsa a hablar de Cristo hacia las demás personas, a dar testimonio. En Juan, capítulo 6, del 55 al 56, de la Nueva Traducción Viviente, dice: pues mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hermanos, Cristo es el Cordero que debemos comer diariamente. Es el único alimento verdadero que nos da vida, que nos da ánimo, que nos consuela, que prevalece en nosotros, que nos motiva, que nos fortalece. Es un alimento prácticamente que llena totalmente nuestro existir. ¿Cómo puedo recibir este alimento? Como tercer punto. Pensamiento. Un verdadero arrepentimiento desintoxica totalmente el alma, dando paso para que los conocimientos de la palabra de Dios sean absorbidos, lo que denominamos como nutrientes espirituales. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 de la Reina Valera 60 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, parte B de la Biblia de las Américas, dice: nutridos con las palabras de la fe. En estos dos pasajes que tomé del primero de Hebreos, resalté la palabra leche. En el segundo pasaje de Timoteo, resalté la palabra nutridos. Estas dos palabras hacen referencia a la alimentación.
se relacionan porque dan a entender que la intención de Dios en dejarnos su palabra era para que siempre ella fuese nuestro alimento diario, vital, aparte de ser nuestro manual de principios morales, convivenciales y civiles.